Hola a todos, sean bienvenidos a este video tutorial en donde vamos a ver básicamente el diseño de una app en Adobe XD y la idea es llegar a algo bien interesante, bien sencillo. Van a ser principalmente tres pantallas en donde ustedes podrán ir paso a paso viendo cómo se construye esta interfaz. Introducción a la interfaz. Cuando se abre Adobe XD, básicamente vamos a encontrar acá las opciones de interfaces de pantalla que se pueden utilizar. En este caso, por ejemplo, tenemos las opciones de celulares, opciones de tablet, sitios web y personalizado. En este caso nosotros vamos a trabajar en el tamaño de 375 por 812, que correspondería más o menos a una interfaz de un iPhone XS. Bien, así que vamos a conocer un poquito esta estructura de Adobe XD. Acá en el lado izquierdo encontramos la barra de herramientas. Básicamente en esta barrita vamos a encontrar cosas muy sencillas, pero que son necesarias para una interfaz. Por ejemplo, acá podemos hacer un cuadrado, un rectángulo, lo que nosotros queramos. ¿Se dan cuenta? Acá, por ejemplo, podemos generar círculos o elementos de elipses. Podemos generar, por ejemplo, también formas como triángulos. ¿Se dan cuenta? Y básicamente nosotros vamos determinando aquí la estructura que vayamos necesitando de acuerdo al diseño, a los elementos que nosotros necesitemos crear. También, por ejemplo, acá tenemos la opción de generar líneas. Bien, por ejemplo, acá aumentar su grosor, cambiar el color, etcétera. Todo podemos realizar en realidad con estas opciones de acá. También, por ejemplo, podemos dibujar o trazar algún elemento. Eso también se puede hacer. Y luego tenemos acá las opciones de textos. Acá, por ejemplo, vamos a eliminar esto. Y vamos, por ejemplo, aquí a agregar un texto. Hola mundo. ¿Se dan cuenta? Y aquí podemos, siempre cuando nosotros generemos, en este caso, algún elemento, acá a la derecha nos van a aparecer propiedades de este elemento. Por ejemplo, en el caso de texto, yo puedo cambiar el color, puedo, por ejemplo, cambiar la tipografía, puedo cambiar el tamaño, las alineaciones, es decir, todo lo que corresponda a texto. También acá puedo alinearla, por ejemplo, a la izquierda, centrado, derecha. Entonces, por ejemplo, en el caso que yo elija, no sé, un rectángulo, por ejemplo, si yo elijo un rectángulo, aquí se van a dar cuenta que puedo cambiar el color, puedo aumentar el borde, o sea, todas las propiedades de este rectángulo yo lo puedo encontrar en esta barrita de la derecha. Bien, así que es fundamental. Ahí, por ejemplo, acá en el caso cuando estamos en las opciones de mesa de trabajo, que es este iconito de acá, aquí nos aparecen también propiedades de la mesa de trabajo, el tamaño, o podemos generar otras pantallas más, ¿se dan cuenta? Solamente presionando acá en los tamaños que ya vienen básicamente predefinidos. Por ejemplo, ahí tenemos el sitio web, una tablet y pantallas para celulares. Orden de material y de trabajo. Esto es fundamental. Para efectos de este video tutorial, yo voy a disponer acá, les voy a entregar el link para que ustedes puedan descargar y utilizar acá las imágenes que nosotros vamos a trabajar en este tutorial. Pero previamente, antes de ustedes realizar cualquier diseño, ideal es que ya tengan en carpetitos ordenados su material. Por ejemplo, acá tengo todos los iconos SVG que voy a utilizar en este tutorial. Importante es tener todo ordenadito, las imágenes, idealmente todo. Acá también están las fuentes que ustedes pueden utilizar. Bien, así que es fundamental que todo esté ordenado. Importando archivos. Por ejemplo, acá dentro de XD tenemos varias opciones para importar un archivo. Una opción sería, por ejemplo, acá en archivo, importar, y vamos a buscar nuestra imagen. Por ejemplo, acá dentro de las imágenes, y por ejemplo yo puedo insertar esa imagen, ¿se entiende? Es una opción. Otra opción que yo utilizo mucho es buscar la imagen acá dentro de mi carpeta y directamente arrastrar. Fíjense, arrastro y la imagen queda dentro de mi mesa de trabajo o fuera, depende de donde yo quiera. Acá por ejemplo la voy a ubicar, ahí por ejemplo,
dentro de mi mesa de trabajo, y lo bueno es que XD en este caso oculta el resto, ¿cierto? Entonces solamente ahí yo puedo organizar la fotito, por ejemplo, que iría dentro de esta mesa inicial. Otra cosa importante que se puede hacer en XD, por ejemplo, acá, fíjense, voy a hacer un círculo, acá voy a hacer un cuadrado. Y quizás a este cuadrado le voy a dar un bordecito ahí redondeado. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, acá, fíjense, voy a tomar esta misma imagen y la voy a arrastrar aquí al circulito. Y la misma imagen la voy a arrastrar al cuadradito. ¿Se dan cuenta? Puedo colocar una imagen dentro de una forma. De forma, valga la redundancia, de forma muy sencilla. Si hago doble clic, puedo aquí, por ejemplo, editar el encuadre de la imagen. Eso se puede hacer perfectamente. Ahora, ¿cómo hacer esto en el caso de que ustedes no, o sea, lo quieran hacer de otra forma o ya tengan los elementos o su imagen dentro de su espacio de trabajo? Por ejemplo, acá selecciono un círculo. Por ejemplo, ahí coloco mi imagen donde yo quiero que vaya. Después la puedo, insisto, después la puedo volver a encuadrar. Selecciono los dos elementos con Shift. Segundo botón, máscara con forma. ¿Ven? Y ahí tengo el mismo resultado. Pero yo en realidad, como les digo, estoy más acostumbrado a arrastrar un elemento. Por ejemplo, ahí puedo arrastrar y puedo reemplazar también una imagen. ¿Se dan cuenta? Y ahí podemos ustedes avanzar mucho más rápido. Uso de la grilla. Bueno, para este ejercicio en realidad, es un ejercicio, yo les voy a hacer entrega acá de un documento que se llama App Zapatillas Estudiantes. ¿Bien? Bien, este archivo trae algunas cositas por defecto, que acá las vamos a encontrar, ¿cierto? Una hoja de estilo, que después van a entender para qué sirve, y ya una mesa de trabajo, en este caso el home. ¿Bien? Entonces, vamos a utilizar la grilla. ¿Qué tiene que ver el uso de grilla? Por ejemplo, cuando yo presiono acá dentro de mi mesa de trabajo y activo aquí la cuadrícula de diseño, fíjense lo que aparece. Unas guías. Estas guías son súper importantes porque determinan el orden como nosotros vamos a distribuir nuestros elementos. En este caso, generalmente para una aplicación se ocupa la grilla de 4. En el caso que yo, por ejemplo, agregue, vamos a hacer el ejercicio, un iPad ocupa 8 columnas. ¿Se dan cuenta? Y si utilizo un sitio web utiliza 12 columnas. Entonces, de esa forma, yo puedo ir haciendo un diseño y lo puedo ir adaptando de acuerdo al tipo de tamaño. Bien, entonces aquí nos damos cuenta que el uso de la grilla va a depender de la cantidad o del formato de pantalla en los cuales nosotros nos vamos a desenvolver. En este caso, solamente vamos a trabajar con la versión de celular, en este caso. Ya, por lo tanto, vamos a ocupar 4 columnas. Esta grilla, básicamente nosotros podemos modificar el color, la opacidad que tiene, podemos aumentar, ¿ya? Pero vamos a trabajar para este efecto de este tutorial. Yo estoy muy acostumbrado con ese color por defecto y vamos a trabajar con una grilla, ya columnas de 4 columnas, ¿bien? Uso de activos, fuentes, componentes, colores. Principalmente, acá vemos, yo les dejé acá, por ejemplo, una guía de estilos. Esta guía de estilos, ¿para qué nos sirve? Y aquí vamos a saber lo que son los activos. Por ejemplo, puede que en mi sitio web yo utilice un color en muchas pantallas y después hacer el cambio de ese color, en el caso que nos pidan un cambio, nos va a tomar mucho tiempo. Fíjense, voy a seleccionar aquí el color que yo les dejé y voy a presionar aquí en el botón más. ¿Se entiende? Presiono este color más. ¿Y qué va a pasar? Que estos colores van a quedar guardados en mi paleta de colores y de esa forma yo los voy a poder utilizar las veces que quiera. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo acá. Vamos a ya comenzar a diseñar nuestra interfaz. Por ejemplo, voy a arrastrar aquí la imagen de nuestra corredora. La voy a encuadrar dentro de mi apps acá. Por ejemplo, ahí, como se pueden dar cuenta, voy a generar un rectángulo del tamaño de la pantalla y le voy a generar este color, que es como un azulito. ¿Se entiende? Incluso aquí le voy a bajar opacidad para ya hacer que comience a parecer un poquito al diseño planteado. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo estoy ocupando
diferentes elementos durante todo mi sitio web y por ejemplo todos van a tener este mismo color. Por ejemplo, incluso puedo agregar hasta un texto. Por ejemplo, incluso un texto y también va a tener ese color. ¿Se dan cuenta? Entonces, la gracia de esto, que es muy interesante, es que cuando yo tenga que hacer algún cambio de ese color, pensemos que vamos a tener muchas pantallas diseñadas, yo acá presiono este color, segundo botón editar, y fíjense que al cambiar un color, cambian todos. ¿Se entiende? Entonces, para eso sirven los activos, para utilizar los recursos de forma mucho más fácil, ¿ya? Y después, al modificarlo, también sea mucho más fácil, ¿ya? Así que también los podemos generar activos con las fuentes. Por ejemplo, aquí tenemos la fuente H1, H2, H3 y finalmente un párrafo, ya que sería el texto más chiquitito. Entonces acá pasa lo mismo con los textos. Yo puedo seleccionar, por ejemplo, un texto. Por ejemplo. ¿Ya? Y yo puedo asignarle acá. ¿Se dan cuenta? Presiono solamente y me va a generar el tamaño, la tipografía y todas las características que ya están previamente definidas. ¿Bien? También podemos generar acá activos, perdón, los componentes. Supongamos que voy a hacer un botoncito con tales características, con tal color, y ese botoncito después yo lo puedo guardar, lo puedo presionar acá en componentes, y este botoncito después lo puedo utilizar muchas veces. ¿Ya? Eso lo vamos a ver ahora más adelante. Bien, y comenzamos a diseñar nuestra apps. Fíjense, en este caso, lo que voy a hacer, voy a eliminar este botoncito porque lo vamos a hacer después más bonito. Voy a traer mi pantalla, acá, pantalla home, para diseñar, la cual tiene un ancho de 375 píxeles, ¿ya? Y la idea es armar este mismo diseño o replicarlo. Para eso, fíjense, bueno, ya tenemos adelantado, tenemos nuestra imagen, tenemos nuestro rectángulo. Acá abajito tenemos las capas. Fíjense, estoy en el home y el home tiene diferentes capas. Se dan cuenta que son un poco ya las que yo he creado. Por ejemplo, estas capas nos sirven para muchas cosas. Para básicamente sacar aquí o no ver un elemento. O también lo bueno es que los puedo bloquear. Entonces al bloquear no paso a llevar estos elementos que nosotros ya tenemos aquí. Bien, entonces vamos a volver aquí a nuestros activos, ¿ya? Y la idea es un poco replicar este diseño. Fíjense, voy a presionar acá, voy a armar mi grilla, voy a seleccionar un rectángulo y voy a ocupar aquí de borde a borde. ¿Se dan cuenta? Tratando un poco de imitar el diseño de la derecha. Acá voy a sacar el color de fondo, voy a generar un color de borde blanco con 2 píxeles. Bien, voy a traer un texto que se va a llamar en este caso ingresar usuario. En este caso voy a ver aquí cuál es la tipografía que yo debiera haber utilizado. En ese caso podría ser la tipografía de párrafo y presiono el color blanco. ¿Se dan cuenta? Y ahí ya tengo mi input de botón. Copio, selecciono los dos elementos, copio, los pego y los traigo acá abajo, es decir, los duplico. Y acá, por ejemplo, agrego ingresar contraseña. ¿Se dan cuenta? Y de esa forma ya tengo mis primeros botoncitos, en este caso, botoncitos de input. Acá abajito voy a ocupar el rectángulo nuevamente, fíjense ahí, y le voy a asignar este color verde. Voy a eliminar el borde y voy a hacer el menú que tenemos acá a la derecha. Voy a sacar en este caso acá la grilla, porque ya en este caso ya no la necesito. Y fíjense, genero aquí cuando presiono el rectángulo aparecen estos circulitos acá, en la cual yo puedo ir modificándole el borde. ¿Se dan cuenta? En este caso voy a hacer algo por ahí y voy aquí a agregar un texto que se va a llamar ingresar. Y acá tengo, fíjense, color negro, y aquí voy buscando la tipografía, en este caso es un
H3. Y ahí agrego ingresar. Pero ¿qué voy a hacer en este caso? Fíjense, voy a agregar aquí la palabra texto. ¿Ya? Voy a hacer de que esté centrado completamente. ¿Por qué centrado? Porque así si escribo otra palabra, lo hace directamente desde el medio. Voy a seleccionar estos dos elementos. Aquí, para seleccionar los dos elementos, presiono uno, mantengo presionado Shift y presiono el otro. Y lo voy a guardar como un componente acá, fíjense. Y le voy a colocar acá botón verde. ¿Se dan cuenta? Botón verde. Entonces, este componente después yo lo puedo volver a utilizar varias veces. Y aquí hago doble clic y agrego ingresar. ¿Bien? ¿Por qué? Porque fíjense, voy a ocupar otro botón, lo arrastro y ya tengo aquí mi botoncito. En este caso estoy ocupando el botón principal, así que por eso no. Por eso en este caso modifica el texto. Pero si yo, por ejemplo, tuviese varios botones, doble clic y puedo hacerlo de forma independiente. ¿Se dan cuenta? Al modificar uno, no necesariamente se modifica el otro. ¿Ya? Entonces este botoncito yo lo puedo tomar como base, no tengo que volver a diseñarlo, sino que solamente lo arrastro y lo reutilizo. ¿Bien? Entonces fíjense que ya estamos más o menos armando nuestro diseño. Aquí vamos a tomar este texto ya como base, vamos a agregar acá. Aquí para centrarlo preciso, presiono acá arribita ahí. Y el texto queda centrado. Y voy a traer estos dos iconitos que están aquí dentro de la carpeta SVG. En este caso se llama el de Facebook y el de Google. Consejo, arrastren estos elementos fuera aquí de su mesa de trabajo, porque si lo arrastran acá o en algún elemento va a quedar dentro. ¿Ya? Así que lo arrastran acá afuera. Y aquí ustedes ya lo pueden empezar a organizar. Para este efecto voy a activar la grilla para poder, en este caso estos botoncitos tienen el tamaño justo de dos columnas. ¿Ya? Así que ustedes lo ubican ahí, ¿se dan cuenta? Copio este elemento de acá, este texto, pongo registrarse. Lo ubico aquí en mi grilla, lo copio, lo pego, es decir, lo duplico. Y se dan cuenta que también lo ubico aquí dentro de mi grilla. Lógicamente después, al sacar mi grilla, todos mis elementos se ven súper ordenados, ¿ya? Por eso es la gracia de la grilla, para que mis elementos se vean ordenados. De lo contrario, sería todo un caos. Aquí finalmente agregamos el logotipo, lo centramos, ¿ya? Lo centramos. Y fíjense, ya en un ratito tenemos nuestra primera pantalla de inicio que se llama Home. Si yo presiono doble clic acá, puedo cambiar el nombre, ¿ya? Pero en este caso se va a llamar Home, ¿bien? Ahora vamos a crear otra pantalla. Vamos a crear la segunda pantalla, en este caso presionamos aquí en mesa de trabajo y agregamos en este caso el tamaño aquí de 375 por 218. Y acá vamos a tener nuestra segunda pantalla, le cambiamos el nombre, que se va a llamar Catálogo 02. Y fíjense, en este caso, aquí voy a hacer lo mismo que hice antes, voy a traer las pantallas de diseños, acá lo voy a colocar al ladito, porque la idea es replicarla. ¿Ya? Este ejercicio es para replicar un diseño ya hecho. Y aquí los componentes yo ya les dejé, fíjense, una barrita de status que está acá arriba. ¿Ya? La voy a colocar arriba a la izquierda. Y ahí queda alineada. ¿Se dan cuenta? Y esta barrita también yo la podría aquí en capas bloquear para no pasar a llevarla. Eso es súper importante. Y ya fíjense, voy a comenzar a armar esta pantalla. En este caso voy a traer aquí dentro de los iconitos SVG, voy a buscar acá los iconitos de flecha. Ahí tenemos en este caso la de back, la cual la puedo girar. Ahí fíjense, con ese botoncito. La voy a girar, la voy a ubicar por aquí. Y tengo mi otro iconito de un menú. En este caso es como un tipo menú hamburguesa. ¿Ven? Ahí. Ahora, activo, recuerden, activan su grilla y lo ubican ahí dentro de la grilla. ¿Se dan cuenta? Y ahí tenemos ya nuestros iconitos. Acá vamos a agregar una imagen que tiene más o menos ese tamaño. Perdón, en este caso, claro, colocamos aquí el rectángulo. ¿Se dan cuenta? Yo generalmente utilizo aquí como tipo wireframe. Utilizo los elementos que voy a utilizar ahí. ¿Se dan cuenta? Y después, ¿qué hago? Tomo mi imagen, ¿cierto? Y la arrastro.
¿Bien? Y ahí después la puedo encuadrar, de acuerdo a lo que yo necesite. Pero fíjense, ya tengo mi imagen posicionada de una forma súper rápida. ¿Bien? Continuamos con el resto. En este caso, por ejemplo, aquí la palabra hombre, después la duplico zapatillas y aquí yo voy a aplicar una opacidad. En este caso yo creo que una opacidad de un 50%. Eso lo van a ir viendo ustedes de acuerdo a su propuesta de diseño. Bien, acá voy a agregar un circulito, también de color negro, con una opacidad, ahí quizás un poquito, quizás 40, podríamos dejarlo en 40%. Y ahí tenemos ya nuestra sección ahí de zapatillas. Acá agregamos una línea, fíjense, una línea ahí. Y esa línea también va a tener un color negro, ¿ya? Va a ser de un borde de un píxel. Y también le podemos dar una opacidad de un 50 o un 40% dependiendo de lo que vayamos creando. Fíjense, y ya tenemos ya algo muy parecido. Acá quizás podríamos jugar con más opacidad, quizás un 30%. Y ahí fíjense ya tenemos algo parecido. Acá nos agregaríamos un menú, que sería este menú de acá que se llama Filter, nuestro menú de filtro. Recuerden siempre para estos casos utilizar la grilla para ubicar los elementos. Eso es fundamental. Ahí, ¿se dan cuenta? Y vamos acá a copiar esta palabra y vamos a colocar aquí la palabra nuevas. En este caso estoy copiando y pegando un elemento porque es el mismo tamaño, ¿se dan cuenta? Y lo vamos a ubicar ahí. Ahora, vamos a ver un elemento muy importante dentro de XD. Herramienta de repetición. Bueno, básicamente la herramienta de repetición o repetir cuadrícula, fíjense acá, voy a presionar dentro de mi mesa de trabajo y voy a ampliarla. Voy a ampliarla, fíjense ahí, súper importante. Y aquí me aparece esta línea. Esta línea quiere decir que es el alto de mi pantalla. ¿Por qué? Porque yo aquí tengo un botoncito acá arriba, que es este, que yo presiono play. Y al presionar play voy viendo cómo se comporta mi pantalla. Entonces este alto que me muestra acá es el que define esta línea. Por ejemplo, si yo esta línea azul la corro más para arriba, por ejemplo, ahí, corto la palabra nuevas, presiono play, se va a ver solamente esta parte de la pantalla. Este es como el alto, ¿se entiende? Entonces, en este caso, como nuestra pantalla tiene 812 píxeles, la idea es dejarlo aquí. Ahí está, lo podemos modificar aquí a la derecha, en altura de la ventana, ¿ya? Y por lo general, idealmente es que nuestras pantallas tengan todos ese mismo alto, ¿ya? Entonces acá nosotros podemos modificar el alto de nuestra mesa de trabajo, también nuestro ancho, pero en este caso no es necesario, ¿bien? Eso es importante mencionarlo. Y acá vamos a ocupar lo que se llama la herramienta de repetir. Fíjense, voy a hacer un molde acá, en este caso, que va a ocupar dos columnas. Va a ser una especie de cuadrado. Si van a hacer un cuadrado, mantengan presionado Shift para que se mantenga proporcional. Si yo lo hago, suelto el Shift, probablemente me va a costar mucho llegar a algo exacto. Entonces con Shift hago algo proporcional, fíjense ahí. Voy a agregar aquí cualquier color, ¿ya? Solamente para que se entienda. Y voy aquí a darle un pequeño bordecito. Ahí, fíjense, ¿ya? Acá voy a agregar un título, en este caso. Un título de la zapatilla, que en este caso sería un H3, algo por ahí. Va a ir acá. Y acá abajito iría el precio. Y este precio va a ser quizá un párrafo con bold y va a tener aquí en opacidad probablemente un 20%. ¿Ya? Y fíjense, este textito quizá tiene que ser más pequeño. Tiene que ser ahí como un tamaño 11. ¿Bien? Entonces fíjense, tengo este elemento acá, ¿ya? Que sería mi plantilla básicamente, donde yo voy a agregar mis imágenes.
Y fíjense, esto yo perfectamente lo podría copiar, lo podría pegar y lo podría copiar y pegar y armar una cuadrícula. Pero eso en realidad XD tiene una forma mucho más fácil. Voy a seleccionar estos tres elementos que están acá. Ahí. Voy a duplicar estos elementos que están acá. Perdón, a seleccionar estos tres elementos. ¿Ya? Y voy a presionar aquí. Repetir cuadrículas. Fíjense, al presionar, esto se vuelve con estos bordes verdes. Y fíjense, si yo presiono hacia el lado y presiono hacia abajo, esto va a repetirse automáticamente. ¿Ven? Ahora, esta separación que está acá, si yo presiono aquí, paso el mouse, se coloca este colorcito magenta y la idea es que yo aquí pueda ir ajustándolo justamente ahí a mi separación, que son 10 píxeles. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa forma yo puedo ir manejando también el alto, por ejemplo, acá. La separación del alto y la separación del ancho. Yo, por ejemplo, ahí tengo más o menos mi grilla. ¿Se dan cuenta? Súper sencillo, pero esto es aún mucho mejor. Fíjense, voy a seleccionar mis imágenes de las zapatillas que están acá. En este caso, la zapatilla del 1 al 6. Fíjense, la selecciono. Arrastro al primero y fíjense, suelto y automáticamente las zapatillas se amoldan a mi grilla de repetición. Y fíjense, hice algo que probablemente en otro programa nos ha costado mucho hacerlo, o si hemos tenido que hacerlo de a uno, y en este caso no, lo hice muy muy rápido. Y si yo modifico una, por ejemplo, muevo, se mueve el resto. Entonces de esa forma yo puedo hacer algo mucho más rápido, mucho más práctico, y esto optimiza, créanme, que mucho el tiempo de trabajo. De verdad que mucho. Esto en realidad se agradece porque muchas veces nosotros en diseño estamos un poquito... hacer muchos procesos son lentos. Entonces esto nos ayuda mucho. Y esa es la herramienta de repetición. ¿Bien? Y bueno, vamos a continuar ahora con nuestro diseño. Voy a agregar, por ejemplo, acá. En este caso voy a imitar el menú que está acá. En este caso, ahí le saco el borde. Y le agrego, por ejemplo, una sombrita. Acá, estoy haciendo este menú de acá. Esta sombrita, fíjense, tengo el eje X, que sería el horizontal, y el eje Y es el vertical. Aquí, por ejemplo, lo voy a dejar en 0, menos 3, 6. Y ahí, por ejemplo, tengo esa sombrita. ¿Bien? Ahora, voy aquí a diseñar un poquito rápido este menú, para que ustedes lo vean. Bien, en este caso, fíjense que aquí ya tengo de alguna forma mi menú. ¿Ya? Fíjense, ahí tengo mi menú, de alguna forma. Voy a seleccionarlos ahí uno por uno, ¿ya? Y voy a presionar aquí este botoncito para que queden todos perfectamente la separación exacta. ¿Bien? También voy a seleccionar todo esto, en realidad uno por uno, voy a seleccionar y los voy a agrupar, que puede ser comando G o segundo botón agrupar. ¿Ya? Y acá en capas, a esta agrupación acá le voy a colocar nombre menú. ¿Ya? Menú. Ese va a ser nuestro menú. Y bueno, fíjense ahora si presiono play. Bueno, acá, perdón, tengo que ubicarme aquí dentro de mi imagen. Ahí. Y fíjense que aquí ya tengo nuestra pantalla diseñada y veo que se ve relativamente bien. Ahora, este menú de acá queda como un poquito extraño porque se mueve. ¿Se dan cuenta? Se mueve. Pero yo tengo una opción de dejarlo fijo, miren. Presiono este menú y acá a la derecha dice fijar posición al desplazarse. Importante que siempre quede arriba. Lo voy a ubicar abajo a propósito y fíjense lo que pasaría. El menú queda fijo, pero los elementos pasan encima de él. Entonces, ideal es que aquí en las capas nuestro menú quede siempre arriba. ¿Ya? Por lo tanto, ahora al presionar play, fíjense que nuestro menú queda abajito. ¿Se dan cuenta? Y ahí veo que está como, tiene unos pequeños píxeles de error. Y ahí, por ejemplo, lo ubico justamente ahí. Y ahí queda nuestro menú. ¿Se dan cuenta? Muy sencillo, muy fácil, muy fácil. Y esta pantalla ya está terminada. Bien, continuamos entonces con la otra pantalla. En este caso voy a tomar aquí elementos de acá, algunos elementos, por lo tanto voy a duplicar esta pantalla. ¿Cómo lo puedo hacer?
editar, duplicar o comando D. Y ahí se duplicó nuestra pantalla. ¿Se dan cuenta? 03 y aquí va a ser producto. No recuerdo el nombre. Que es el producto zapatilla. ¿Ya? Entonces vamos a hacer o a realizar esta tercera pantalla, que está acá, que en realidad sería el interior de la pantalla. Recordemos que el ancho es 375. ¿Ya? Y vamos a simular esta pantallita. Entonces, hay varios elementos que acá no los voy a necesitar, como por ejemplo este que está acá. En realidad casi todo esto no lo voy a necesitar. Sí voy a dejar mi menú fijo, porque eso es intocable. ¿Bien? Y fíjense acá, voy a hacer algo muy parecido a lo que realizamos en el ejercicio anterior. Voy a ubicar aquí donde va a ir mi imagen. ¿Bien? El color da lo mismo, en realidad, solamente yo lo dejo para tener la sensación de que ahí hay algo. Acá vamos a agregar el tamaño. Voy a copiar ese texto, lo voy a pegar acá. Aquí, por ejemplo, este tamaño en realidad va a costar, en realidad debería costar 50.000 pesos. Voy a seleccionar aquí el color, este color como rojo. Acá abajo voy a agregar la zapatilla, que sería la Nike. Y en este caso sería un H1, sería un color negro con una opacidad de un 40%. Creo que es menos, 20%. ¿Se dan cuenta? Pero se ve desordenado. Entonces, aquí, ¿qué debo hacer? Debo acudir a mi super grilla. Y acá ajustar los elementos a la grilla para que se vean ordenados. Eso es muy importante. Voy a agregar entonces acá estos circulitos. Y estos circulitos. En este caso tendría un color azul, no tendría borde. Y acá le agrego un efecto de sombrita. En este caso la sombrita tiene que ser un poquito más fuerte. Y aquí recuerden que pueden jugar con el tema de ir moviendo hacia la derecha, hacia la izquierda la sombrita. Y también el difuminado que tiene. Eso también lo pueden mover acá, que sería como el blur. ¿Ya? Entonces voy a hacer ahí algo muy parecido a lo que está acá. ¿Se dan cuenta? Después esto lo puedo duplicar. Lo puedo duplicar hacia acá y voy después agregando los otros colores. Entonces acá ya tenemos esa sección. Luego aquí vamos a agregar, en este caso, lo que corresponde a la talla. Y esto también incluso lo podríamos hacer con la herramienta de repetir, en el caso que nosotros lo quisiéramos, o también lo podríamos duplicar. ¿Bien? Y por ejemplo, aquí este ya sería algo así. ¿Bien? Y aquí, por ejemplo, este también lo duplicamos, lo llevamos ahí. Y en este caso, este sería de un color negro. Negro con un... ahí, ¿se dan cuenta? Ya tenemos esa sección de ahí. Ahora vamos a agregar, en este caso, voy a ocultar este menú de acá. Este que está aquí, lo voy a ocultar. Recuerden agregarlo arriba siempre. Solamente lo voy a ocultar para hacer la sección que viene ahora, que serían, en este caso, el título. Acá yo, por ejemplo, voy a tomar un texto simulado en Libsyn.com. Total, da lo mismo, es un ejercicio. Ya. Voy a copiar ese texto. Voy a agregar aquí el espacio más o menos que se necesita, ¿cierto? Ahí. Y voy a presionar aquí, en este caso, voy a los activos y voy a presionar el botón de párrafo. ¿Ve? Color negro con alguna opacidad. Ahí. Y ahí ustedes van jugando en realidad y van haciéndolo a su gusto. ¿Ya? Eso ahí va a depender de cada uno. Zapatilla. Y vamos a agregar aquí, tenemos, fíjense, nuestro botón. Pero ojo que aquí nuestro botón es negro. Entonces nosotros podemos apretar segundo botón y podemos modificar
el color de nuestro botón, ¿ya? Porque de alguna forma estamos solamente personalizando este botón. Acá, agregar al carro. ¿Bien? Y este es un elemento ya, un componente. Si yo, por ejemplo, edito este componente, aquí segundo botón, editar, y por ejemplo, lo voy a ubicar por acá abajito, como este elemento es un elemento maestro, si yo modifico, por ejemplo, acá, elementos como transversales, ahí se modifican todos. Pero en este caso, yo solamente este botón lo tomé como base de este y lo estoy ocupando acá. ¿Ven? Aquí voy a copiar esta línea de acá, porque ya la diseñé, la voy a pegar aquí, fíjense, y aquí voy a agregar, voy a también copiar ese textito de ahí y lo voy a agregar acá. Aquí recuerden ampliar también su mesa de trabajo. Entonces, estoy haciendo todo muy apretadito. Recuerden que aquí yo ya tengo mi menú, en este caso, que quedó por acá. Lo visualizo y siempre es importante que quede arriba. Recuerden eso, es fundamental. Aquí parece que necesito agregar más texto para que se vea aquí, en este caso. Aquí en este caso, fíjense, voy a agregar más texto para que se entienda ahí el ejercicio. Ahí. Y ahora sí hago aparecer el menú. ¿Bien? Y acá tenemos, podría interesarte o podría gustarte, entonces copio este botón de acá de nuevo porque en realidad es el mismo tamaño. Y entonces, ¿se dan cuenta? Y acá, fíjense, puedo tomar mi grilla de repetición de arriba, la puedo pegar acá y la puedo acortar. ¿Se dan cuenta? Incluso puedo ir expandiéndola hacia la derecha. En este caso estoy tomando un elemento que ya está hecho, que existe. Y yo solamente aquí puedo ir jugando con ella. Por ejemplo, pensando que voy a ocupar dos elementos. Este de aquí quizás lo voy a dejar, por ejemplo, ahí. Ahí, por ejemplo, puedo tener alguna especie de scroll. O simplemente dejar dos elementos y ubicarlo acá. ¿Ven? Entonces podría interesar y ahí tenemos ya las pantallas que tenemos diseñada o la grilla que ya la estamos reutilizando. ¿Ya? Y finalmente aquí iría nuestra imagen, que en este caso sería la imagen de zapatilla interior. Entonces la arrastro aquí y ahí tenemos nuestra zapatilla. O también puedo utilizar aquí varias otras, por ejemplo esta. Y ahí en este caso es la misma imagen que está a la derecha. ¿Ya? Estos bullets de acá lo pueden hacer ustedes, muy sencillo. Lo voy a hacer aquí yo rapidito, pero en realidad es bastante sencillo. Bien. Importante acá es seleccionar, puedo seleccionar estos elementos y agruparlos. Importante ocupar las agrupaciones. ¿Bien? Y aquí fíjense, ya tengo diseñada ya tres pantallas, súper rápido, de mi aplicación. ¿Se dan cuenta? Las puedo ir visualizando acá con Play para ver si están bien ordenaditas. ¿Se dan cuenta? Si que se ve todo bien o necesito modificar algo, quizá algún texto se ve muy grande, pero ya tengo aquí el diseño súper sencillo de mi pantalla. No nos demoramos nada. En este caso ustedes pueden ir avanzando, retrocediendo de acuerdo a estimen conveniente. Pero ya tenemos aquí un pequeño diseño bastante sencillo y bonito para que ustedes puedan ir ejercitando. Bien. Bueno, ahora viene una de las etapas más importantes acá, o no más importante, pero más entretenida de XD, que corresponde al prototipado. ¿Cuál es la gracia de esto? Por ejemplo, miren, voy a ir aquí a esta pestañita de prototipado, ¿ya? Fíjense, ya estoy en prototipado. Y por ejemplo, le puedo decir que yo, ahí fíjense, puedo presionar la pantalla o ciertos elementos, los elementos que yo quiera, ¿ya? Pero le voy a decir, por ejemplo, que al presionar este botón ingresar, le voy a decir que me lleve a la pantalla siguiente de catálogo. Fíjense aquí a la derecha me va a decir, vas a hacer una transición, y aquí tengo varias opciones. ¿Sí? Transición a la pantalla catálogo con disolver. Ok, visualicemos. Presiono y va a la pantalla 2 con
con el efecto disolver. Pero en este caso yo quiero el efecto que es desplazar hacia la izquierda o a la derecha, no me acuerdo. Y fíjense que aquí tengo hacia la izquierda. Tengo un efectito. Si lo hago desplazar hacia la derecha, lo haría desde la derecha. ¿Se dan cuenta? De izquierda a derecha. Pero en este caso voy a utilizar desplazar ahí a la izquierda. Al presionar este iconito de ahí, le voy a decir que quiero volver a esta pantalla, pero al revés. Es decir, hacia la derecha. Entonces fíjense. Aquí la casita indica la primera pantalla que va a abrir. La casita, ¿ven? Entonces, tengo esta pantalla, presiono acá y voy a esta pantalla de catálogo. Presiono el botón volver y vuelvo a la pantalla home. ¿Se entiende? Entonces, de esa forma yo puedo ir haciendo una navegación. Le puedo decir de que cuando yo presione esta zapatilla, la primera zapatilla, quiero ir a esta pantalla de acá. Y en este caso, quiero hacer un efecto, por ejemplo, desde abajo, ahí, arriba abajo. ¿Eh? ¿Se dan cuenta? En este caso acá también tengo que presionar que este botoncito me va a llevar a la pantalla de acá con un efecto a la derecha. Ahí tengo que ser muy ordenado con mis transiciones porque todas son páginas diferentes. ¿Se dan cuenta? Y aquí tengo, fíjense, un efectito re entretenido y puedo hacer una navegación de mi página, en este caso de mi aplicación. Bastante entretenido. Y acá ustedes pueden seguir jugando en realidad con esto, chicos. Esto no tiene límite, la verdad. Ustedes pueden ir generando otra pantalla, por ejemplo, y agregársela al botón agregar al carrito, etcétera. ¿Ya? Ahora, una de las cosas entretenidas que tiene esto o tiene en realidad muchas cosas entretenidas, los vamos a ver acá, son por ejemplo, en este caso del botón, acá tengo lo que se llaman los estados. Entonces le voy a decir que este botón, que sería mi botoncito, va a tener un nuevo estado, o en este caso un estado cuando pase el mouse. Entonces, cuando pase el mouse, en este caso, fíjense, le voy a decir de que el color sea, por ejemplo, azul y el texto sea blanco. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaría en ese caso? Pasaría eso. Fíjense, de que cuando hago el botón, cambiaría el color. Ahora, claramente, tengo que ir acá a mi botoncito de ingresar y en el siguiente estado, decir que aquí también sea ingresar. ¿Bien? Entonces, de esa forma, porque ya son botones independientes, por eso tengo que hacer este ajuste. ¿Ven? Ingresar. ¿Se dan cuenta? Y ya tengo aquí un efectito como de un botoncito. En este caso, este botón, como es negro, el estado sería blanco. ¿Ya? Pero yo, por ejemplo, le puedo decir de que este botón, en su segundo estado, quizás sea, por ejemplo, rojo. ¿Ya? Y también le voy a agregar el primer estado, que es agregar al carro. ¿Ya? Y aquí lo presiono, fíjense, en el estado, aquí, segundo, ahí también le agrego el agregar al carro. Entonces, vuelvo aquí, importante que marquen que están en el estado predeterminado, para que cuando hagan la visualización, fíjense ahí, ¿ven? Y ahí tengo este efectito de un over que se llama. ¿Ya? Y ustedes pueden hacerlo con el resto. ¿Ya? Ahora vamos a crear una tercera pantalla. ¿Ya? Una tercera pantalla, en este caso, que sería una pantalla de, recordemos, de iPhone X. ¿Ya? Y fíjense lo que voy a hacer acá. Lo voy a hacer un poquito más rápido en realidad porque el video no sea tan largo, pero voy a hacer la pantalla de menú, fíjense. Y aquí les voy a enseñar algo muy interesante para simular un menú. ¿Ya? Así que lo voy a diseñar un poquito más rápido para que ustedes vean. Bien, bueno, acá ya hice la pantallita, ¿cierto? Bueno, me quedó un poquito diferente, pero es por hacerlo rápido. Ustedes lo pueden hacer mucho mejor, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, ya voy a finalizar con este iconito de acá, ¿ya? Y utilizando aquí el cerrar.
todos estos son iconos SVG, por lo tanto son vectores. Recuerden que los vectores después ustedes los pueden, cuando lo utilicen en este caso en un desarrollo, no se pixelan en el caso que se agranden, ¿ya? En el caso que se agranden o se achican porque son propiedad vector. Esto también lo voy a ir a agrupar. Entonces ya tengo acá, le voy a agregar una sombrita a mi, aquí una sombrita y para que se vea más bonito, para que parezca como ya sobresalga, que sobresalga. Entonces esto se va a llamar menú, ¿ya? Menú. ¿Para qué nos sirve esto? Fíjense, ¿qué voy a hacer yo con esto? Voy a hacer de que el usuario, acá, fíjense, ahora en prototipado, ya voy a eliminar esa pantalla. En prototipado, fíjense, cuando agregue o pinche este icono que está acá, le voy a decir que vaya a la pantalla de menú, pero que en este caso, en vez de hacer una transposición, haga una superposición y haga una superposición a menú. Aquí me aparece esta pantallita en verde donde va a superponerse esta pantalla de acá. Y fíjense, el ejemplo es el siguiente, o el resultado es el siguiente, fíjense. Presiono, fíjense, el botoncito y ahí aparece mi, en este caso, bueno, tiene una transparencia y tenemos que solucionar eso. Lo vamos a solucionar ahora. Le vamos a decir que esto en vez de ser translúcido, o sea que sea un color negro en este caso, con opacidad, aquí le vamos a decir de que sea, en realidad el color de acá original sea este colorcito ahí como sin borde, ya, ahí sí. Entonces ahora fíjense, al seleccionar acá, en este caso en el prototipado, ya, aquí en catálogo, al presionar este botoncito acá, se va a superponer, en este caso, la pantalla de menú. Y al presionar encima, en realidad, se cierra. Entonces yo acá en la superposición, cuando hice le di esta opción, le hice que se deslizara de la derecha. Pero le puedo decir que sea de arriba o que sea un disolver, por ejemplo. ¿Ven? Y hago este efectito. En este caso, para que se vea más real, creo yo, es como superponer a la derecha. Y ahí obtenemos como este menú desplegable. ¿Se entiende? Claramente después tengo que hacer exactamente lo mismo acá con este otro menú de acá, porque son menús diferentes. Pero muchas veces yo ¿qué hago? Este lo copio y después lo pego acá y mantiene las mismas propiedades. En este caso este está bloqueado, así que lo vamos a desbloquear. Pero fíjense, si copio este de aquí y lo pego acá, ya va a tener en este caso ya el prototipado hecho, ¿ya? Así que muchas veces traten de hacer los prototipados al principio. Por ejemplo, si presiono acá, quiero volver aquí a esta pantalla, ¿se dan cuenta? Después cuando yo copie esto y lo pegue acá, ya va a tener ya el prototipado hecho hacia la otra pantalla. Entonces fíjense, ya aquí tengo de alguna forma una navegación sencilla, ¿ya? Sencilla sobre mi aplicación, ¿se entiende? Y ahí puedo presionar acá y que se vea en mi menú. Acá olvidé agregar un elemento que les dejé listo en los elementos de componentes, que sería este. Aquí, por ejemplo, en notificaciones, quiero agregar este botoncito. Y este botoncito ya tiene estado, fíjense. Estado, en este caso que le dije yo, de que cuando pasara el mouse por encima, presionara, se mueve, ¿ya? Y eso es una autoanimación que les voy a explicar ahora. La autoanimación, esto es genial, chicos, miren. Fíjense lo que voy a hacer. Por ejemplo, a ver, una forma de explicarlo fácil sería, por ejemplo, agregar algún elemento. Por ejemplo, a ver, podemos hacerlo acá. Vamos a ir aquí a diseño. Por ejemplo, voy a agregar un elemento como este elemento que dice, también podría gustarte, ¿ya? Entonces, este elemento, fíjense, lo que voy a hacer, ¿ya? Lo voy, en este caso, acá, fíjense, ahí lo selecciono, en prototipo, les voy a decir de que, bueno, fíjense, este elemento de acá lo voy a transformar en un componente, ¿ya? Que sería un carrusel. Aquí le coloco nombre, componente. Este componente va a tener, acá donde dice estado predeterminado, va a tener un nuevo estado, ¿ya? Que va a ser, por ejemplo, estado 2. Dejémoslo con ese nombre. En este caso, el estado 2 va a estar posicionado, por ejemplo, acá.
ahí por ejemplo, ¿ya? Ahí tengo que ajustar eso, ¿ya? Que sería en este caso ideal, recordemos aquí que utilice la grilla para ver que está bien posicionado, si está perfecto. ¿Se encuentra? Entonces, acá dentro de este elemento, de este componente, tenemos dos estados, el estado 1, acá, que sería aquí, y el estado 2. Ahí sí, fíjense. Estado 1 y estado 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? De que yo voy a ir a prototipado y les voy a decir que al presionar este botoncito, acá, al presionar, al tocar o al arrastrar este botoncito, voy a definir una animación automática. ¿Se entiende? Es al tocar. Animación automática. Y al seleccionar en este caso, animación automática, le voy a decir que va a ir al estado 2. Es decir, fíjense acá. Al presionar acá, se va a mover al estado 2. ¿Se entiende? Ahí lo que hizo fue una animación automática. Lo vamos a ver, por ejemplo, aquí en el slider. Pensemos, por ejemplo, en el slider. Acá esta zapatilla, ¿cierto? Y, por ejemplo, vamos a agregar otra hacia el lado. ¿Ya? Ahí sería ahí. Y tenemos la otra acá. ¿Ya? Y en este caso, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos, por ejemplo, a agregar esta zapatilla ahí. Y la versión, por ejemplo, de arriba acá. Entonces tenemos la zapatilla en tres imágenes. ¿Ya? Estas tres imágenes las voy a seleccionar y las voy a transformar en un componente, ya que se va a llamar slider. Entonces, el slider, fíjense, acá ocupamos el mismo efecto que teníamos anteriormente. En el estado 1 va a estar acá, pero en un nuevo estado, ya por ejemplo en el slider 02, va a estar, estos elementos van a estar acá, los selecciono ahí, doble enter, los selecciono y los ubico ahí. Entonces tengo el estado 1, el estado 2 y creo un nuevo estado que se va a llamar en este caso slider 03. Y este nuevo estado, selecciono los tres nuevamente, hago doble clic y los muevo para acá. Entonces fíjense, voy a generar esto un poquito más acá. Ahí. Fíjense, entonces tengo tres estados de este slider, estado 1, 2 y 3. ¿Qué puedo hacer con esto? Fíjense, voy a prototipado, selecciono este elemento y le voy a decir acá de que al tocar se genere una autoanimación, en este caso del slider 2. Entonces, ¿qué pasa acá? Ahí fíjense, hace como el efectito de pasar al slider 2 al tocar, ¿se dan cuenta? ¿Qué puedo hacer después, por ejemplo? Aquí en el estado 2 genero que al tocar pase una animación automática al slider 3. ¿Bien? Entonces fíjense, aquí ya tengo, si presiono play, si estoy en el estado 1, paso al 2. Y si estoy en el 2, paso al 3. ¿Se dan cuenta? Y después aquí puedo decirle de que en el estado 3, por ejemplo, aquí presiono más, al tocar, vuelva, por ejemplo, al estado predeterminado. Entonces, aquí presiono play, voy a hacer nuevamente mi proceso y aquí tengo, para presionar paso al estado 2 automáticamente. La animación la hace automáticamente, por eso se llama animación automática. En el 3 paso al tercero, presiono y paso nuevamente al primero. Y aquí lo que hice fue hacer un slider súper sencillo con la animación automática. ¿Se dan cuenta? Entonces ya tenemos acá un prototipado bien interesante, bien sencillo, de una forma muy fácil. Bien. Revisar en el celular. Bien, para revisar en el celular, en este caso, lo que yo los invito es que bajen una aplicación de Adobe XD, en este caso, que está disponible tanto para Android como para iPhone. Fíjense, yo conecto mi cable. Bien, acá tengo la pantalla de mi celular, ya en donde voy a visualizar XD. Y fíjense, voy a presionar acá, en este botoncito de acá, y dice que ya se conecta con mi celular. Y acá fíjense lo que tengo. Tengo la pantallita que yo acabo de hacer o diseñar en este caso, fíjense, y en el celular voy haciendo la simulación. ¿Se dan cuenta?
Y de esa forma yo puedo ir probando aquí ahí por ejemplo tuve un error de un botón. Acá por ejemplo yo puedo ir probando si mis elementos se van visualizando bien, si están bien los tamaños, si está bien todo. Por ejemplo, hagamos un ejercicio. Y lo otro que también es que yo al visualizar esto o al hacer cambios, esto se ve de forma automática en el celular. Miren, por ejemplo, hagamos un ejercicio de que quizás... Oh, perdón. Por ejemplo, hagamos el ejercicio de que quizás este botoncito de acá quizás quedó un poquito extraño. Entonces yo puedo ir a la pantalla de diseño, por ejemplo, y puedo mover esto y automáticamente se va a mover en mi celular. ¿Ven? Entonces yo aquí puedo ir viendo tamaños, puedo ir viendo colores, todo lo que necesite para que ese elemento se visualice de forma correcta. Si yo hago cualquier cambio acá, lo voy a ver automáticamente en el celular. ¿Ya? Así que tienes que conectar el cable a su teléfono y bajar la aplicación de Adobe XD. Publicar y revisar. Esto lo pueden hacer con el cliente o con el profesor en este caso, o con quien sea, con parte del equipo. Bueno, acá por ejemplo ya pensemos que tenemos nuestra aplicación más o menos terminada, ya finalizada. Entonces aquí vamos a ir viendo quizás algunos detallitos, que todo esté bien. ¿Ya? Y por ejemplo se la voy a enviar a mi equipo de trabajo para que ellos puedan ir haciendo revisiones o al cliente. Voy a esta pantallita aquí de compartir, ¿ya? En este caso están seleccionadas solamente las pantallas que tienen interacción. En este caso la pantalla de estilo no tiene interacción, por lo tanto no participa. Fíjense, acá lo que voy a hacer, aquí aparece el nombre de mi apps. En este caso lo voy a colocar App Zapatilla y tengo varias opciones. Revisión de diseño, desarrollo, presentación, prueba de usuario personalizado. ¿Ya? En pruebas de usuario podemos hacer algún test de usabilidad. En este caso voy a utilizar la revisión de diseño. Y voy a decir acá, bueno, cualquier persona lo puede ver con el link o puedo generar una contraseña. ¿Ya? Pero en este caso voy a crear vínculo. Fíjense, acá se demora un poquito dependiendo el internet y el peso de los archivos. Y esto se carga a un servidor de Adobe. Bien, ahí se cargó, ¿se dieron cuenta? Bien, fíjense acá, entonces copio el vínculo, ¿ya? Lo pego en mi navegador y fíjense, acá lo que ocurre es lo siguiente. Yo aquí tengo la navegación, en este caso, de la aplicación. Lo mismo un poco que hicimos con el celular, pero lo puedo ir viendo acá en la web. La gracia que tienen estos chicos es lo siguiente, de que yo puedo arrastrar acá, por ejemplo, y puedo ir haciendo comentarios. Enviar. ¿Ven? Puedo agregar, por ejemplo, no sé, esto no se ve muy bien, por ejemplo. Y puedo ir pantalla por pantalla haciendo sugerencias de cambios. ¿Ven? Y todo esto queda después para una corrección. Después, por ejemplo, si yo hago resuelvo esto, le puedo poner resolver y esto desaparece. ¿Bien? Entonces puede ser como un listado de tareas en donde ustedes vayan definiendo básicamente básicamente correcciones y de esa forma uno los puede ir cumpliendo. La gracia de esto, chicos, que es muy óptimo para mostrar avances de cualquier proyecto. Ya en este caso puede ser una aplicación, una página web, lo que sea, uno puede ya irlo revisando con el cliente. Bien, súper sencillo esta parte de compartir, ¿cierto?, nuestro vínculo para alguna revisión. Y finalmente podemos subir esto a la nube y compartirlos con nuestros colegas, compañeros. Por ejemplo, acá voy a cerrar esta ventanita y yo puedo aquí donde dice este iconito que está acá, fíjense, presiono invitar a documento. Bueno, y acá tenemos, ¿cierto?, aquí este botoncito donde presionamos continuar y nuestro archivo va a quedar guardado en la nube. Aquí presionamos guardar y este archivo va a comenzar a subir. Bien, vamos a esperar aquí que se demore un poquito en realizar esta carga, así que le vamos a dar tiempo y volvemos. Bien, acá ya terminó, fíjense,
Y acá yo puedo añadir personas, es decir, le puedo enviar un correo electrónico a mi colega en este caso y le va a llegar una invitación para que esta persona pueda ejecutar cambios y puedan de esta forma trabajar colaborativamente, ¿ya? Así que lo invito a que ustedes hagan esto con sus compañeros o con quienes estimen conveniente y de esta forma pueden trabajar colaborativamente. Importante recordar de que este archivo ya queda aquí en la nube, fíjense, documentos en la nube, y ahí están mis zapatillas online, que ya es diferente al que está en mi computador. Eso es importante que lo sepan, ¿bien? Así que hemos terminado este video tutorial, espero les haya gustado y ustedes aquí nos pueden ir quizás dejando en los comentarios más opciones, porque por ejemplo acá en el prototipado, acá nosotros vimos algunas opciones súper sencillas, pero en realidad chicos existen muchas más. Por ejemplo, tenemos opción de arrastrar, teclado, incluso dar indicaciones por voz, ¿ya? Pero para que este video no quede tan largo, en realidad lo vamos a dejar hasta acá y ustedes ya tienen todas las herramientas para seguir trabajando y haciendo cosas maravillosas con esta herramienta muy sencilla que se llama Adobe XD. Bien, nos vemos. Recuerden dejar su dedito arriba y también sus comentarios, ¿ya? En los comentarios pueden hacer consultas, lo que ustedes quieran también. Y dedito arriba para que incentivar a hacer más videotutoriales. A ver si me motivo y hacemos cosas más entretenidas y después podemos hacer algunas cositas de prototipado más específicas para potenciar ahí sus conocimientos. Adiós.